Nosotros como Consejo Consultivo hemos presentado una nota como apelación en marco de lo que es la parte legislativa nuestro, en el marco de la 2660, la Constitución Nacional, después la 2660, y nos motiva a seguir un poco presentando estos aportes y esperamos que la próxima decisión sea buena a favor de las comunidades, porque está claro lo que hemos visto ahora como Consejo Consultivo, y esto lo vamos a transmitir al INAI. Aquí hemos visto varias cosas que tenemos que mejorar como pueblo indígena, sobre todo las instituciones, y está muy claro el desconocimiento, digamos, de la justicia provincial, en este caso lo que están aquí, pero de a poco se van dando muy buenas las cosas y ojalá que salga bien para todos. Y eso es nuestro motivo, vinimos a presenciar invitación, esta audiencia, porque nosotros hemos hecho nuestro aporte como Consejo Consultivo, porque el espacio nuestro depende del Ministerio de Justicia a nivel nacional. Bueno, la principal razón de la intervención del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Argentina es porque en este caso se está desconociendo, ¿no?, el derecho indígena. Así es, a nivel nacional hay un gran desconocimiento por parte de las autoridades nacionales, provinciales sobre todo, y sobre todo que eso es lo que nos preocupa, y ojalá que las provincias sobre todo, más allá que tienen las autonomías, ojalá que empiecen a interiorizarse lo que es la parte de los derechos indígenas. Bueno, ¿qué otras cosas más pudieron ver en esta audiencia? Y nos preocupó mucho la situación, la postura, digamos, de lo que han presentado, digamos, por parte de lo que imputaron a los hermanos. Su forma de hablar era muy racista, muy fuerte, pero gracias a nuestra legislación que tenemos esos derechos que tenemos vigentes. Por eso es importante que las instituciones, sobre todo, conozcan en profundidad lo que es. Y nos llamó mucho la atención la participación, el nombramiento, digamos, lo que es la parte del Parque Nacional. También vamos a cuestionar, vamos a buscar la manera de hablar con ellos, porque claramente a nivel del nacional, los parques nacionales están también metidos en este tema. Así que muchas gracias por... Jorge, ustedes como Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Argentina están reconocidos por el Estado. Sí, nosotros tenemos un decreto de la 672/2016, reconocido como una institución que depende, digamos, del Poder Ejecutivo, y estamos, sobre todo, dependemos mucho de lo que es la voz del pueblo indígena, porque fuimos elegidos por la Asamblea. Bueno, van a continuar, digamos, acompañando a la comunidad Wunuleo. Sí, vamos a esperar, vamos a estar pendientes de lo que puede pasar, y ayer, a lo mejor en estos días vamos a hablar con las autoridades, vamos a visitar, a ver en qué situación están las comunidades, la comunidad mejor dicho, y estar cerca, y eso es nuestro deber, nuestra obligación como pueblo indígena. Aquí es muy importante la unidad del pueblo indígena, así que... Bueno, a partir de este viaje aquí al sur del país, van a elevar, entendemos, un informe acerca de lo que han podido ver y lo que van a recabar, ¿verdad? Sí, esa es nuestra intención, y sobre todo exigir al INAI, porque hoy en la audiencia se escuchó, digamos, la demora de las carpetas técnicas, y eso es lo que preocupa no solo a nosotros, a ustedes, sino a nivel del país. Las carpetas técnicas están demoradas y se escuchó claramente, a lo mejor, digamos, las excusas, pero capaz que no es eso, sino la falta de voluntad. Por eso es muy importante, digamos, el tema de las carpetas técnicas, y eso es nuestra función ahora, nuestra decisión. Vamos a tratar de que el INAI por lo menos avance en lo que es el tema de las carpetas técnicas lo más pronto posible. Jorge, por último, para el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, ¿corresponde un desalojo contra la comunidad Wunuleo? Y para nosotros no, porque está claro lo que se escuchó hoy, y estamos confiados porque a nivel nacional tuvimos una experiencia como esto, y si se da, pareciera que Río Negro es una de las provincias que es la provincia que estaría más discriminando al pueblo mapuche en este caso, y esperemos que no, y estamos seguros que no, porque es fuerte nuestro derecho indígena, y aparte las comunidades que están habitando ahora en el territorio. No estamos hablando de cosas que no como virtual, sino que estamos hablando de cosas
de las comunidades que están ahí, están viviendo hace mucho tiempo y para nosotros no se tiene que dar ese desalojo porque sería, digamos, un racismo muy fuerte, digamos, a nivel provincial, en este caso la provincia, digamos, del Río Negro.